Control de signos vitales. Respiración y oximetría. Manuel Zavala Rifo. La supervivencia humana depende de la capacidad del oxígeno para alcanzar las células y para eliminar el dióxido de carbono desde la célula. La respiración es el mecanismo que utiliza el cuerpo para intercambiar gases entre la atmósfera y la sangre y las células. En la respiración encontramos tres procesos, estos son: la ventilación. Esta ocurre a nivel pulmonar, el aire ingresa a los pulmones por acción mecánica. La difusión ocurre entre los alvéolos y los glóbulos rojos, las moléculas de oxígeno se encuentran ahora disponibles en el torrente sanguíneo. La perfusión es a nivel de los glóbulos rojos y los capilares, las moléculas de oxígeno se encuentran a nivel de la célula, para su empleo. Fisiología de la respiración. Este es un procedimiento pasivo. El centro regulador de la respiración se encuentra en el bulbo raquídeo. El valor del dióxido de carbono, en la sangre arterial, es el factor más importante en el control de la ventilación. Cuando la concentración de dióxido de carbono aumenta, la frecuencia y profundidad de la respiración también aumenta. Los quimioreceptores ubicados en la arteria aorta reaccionan a la disminución en la concentración de oxígeno, aumentando la frecuencia y profundidad de la respiración. Entre los factores que afectan la respiración, tenemos el ejercicio. En este caso la frecuencia y profundidad aumentan. Dolor agudo. Aumentan o disminuyen la frecuencia y profundidad, pueden incluso alterar el ritmo. El tabaco. Aumenta la frecuencia de la respiración. Lesiones en el tronco encefálico. Pueden alterar o incluso inhibir el ritmo. Tipos y movimientos respiratorios. La valoración precisa de la respiración depende del reconocimiento por parte del técnico en enfermería de los movimientos torácico y abdominal normal. Los movimientos torácicos, o costal, ocurren por acción de los músculos costales, esto es más común en el caso de las mujeres. Los movimientos abdominales, o diafragmáticos, se producen por acción de los músculos abdominales, este movimiento es más común en los varones. Fases de la respiración. En la respiración, mejor sea dicho en la ventilación, encontramos dos fases, estas son la inspiración, y es donde el aire proveniente del exterior ingresa a los pulmones. Y la expiración. En esta fase el contenido de los pulmones es expulsado al exterior. Para realizar la valoración de la respiración, usted debe recordar que es importante controlar la respiración sin que el paciente se dé cuenta, y siempre debe ser en 1 minuto. Se sugiere realizarla inmediatamente después del control del pulso. El técnico en enfermería debe conocer la frecuencia y pauta respiratoria habitual del paciente. La influencia de cualquier trastorno o enfermedad sobre la función respiratoria. La relación entre la función respiratoria y la cardiovascular. La influencia de los tratamientos sobre respiración. Esto cobra relevancia sobre todo en pacientes que tienen patologías de origen respiratorio, como por ejemplo, los que presentan un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos pacientes los patrones respiratorios se encontrarán alterados, los que basalmente no constituyen trastornos, pero durante periodos de descompensación estas alteraciones pueden desencadenar en fallas respiratorias. Para realizar la valoración de la respiración, usted debe prestar atención a 4 aspectos, los que son: frecuencia, profundidad, ritmo, simetría. Estos aspectos indicarán la calidad y eficacia de la ventilación. Los gases arteriales, que es un procedimiento invasivo, donde se obtiene una muestra de sangre arterial para su análisis, le informará sobre la capacidad de difusión y perfusión. El análisis de la eficacia respiratoria requiere de la integración de los datos de los 3 procesos. Frecuencia o velocidad. Consiste en establecer la cantidad de ventilaciones en un período de 1 minuto. Para ello debe observar una inspiración y una expiración completa. Los valores varían de acuerdo a la edad. En el caso de los lactantes podremos emplear un monitor de apnea. Los rangos normales de frecuencia ventilatoria, de acuerdo a la edad son: recién nacido de 30 a 60 ventilaciones por minuto. Lactantes, hasta los 6 meses, de 30 a 50 ventilaciones por minuto. Niños pequeños, hasta los 2 años, de 25 a 32 ventilaciones por minuto. Niños, de 16 a 19 ventilaciones por minuto. Adolescentes de 16 a 19 ventilaciones por minuto. Adultos de 12 a 20 ventilaciones por minuto.
La profundidad se refiere al volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio. Esto se aprecia al observar el tórax. De esta manera tendremos profundidad normal. Superficial, solo pasa una pequeña cantidad de aire a través de los pulmones. El movimiento es difícil de ver. Profunda implica una expansión total de los pulmones con exhalación completa. Alteraciones del patrón respiratorio. Bradipnea es la disminución de la frecuencia ventilatoria, bajo 12 ventilaciones por minuto. Taquipnea o polipnea es el aumento en la frecuencia, por sobre 20 ventilaciones por minuto. Hipernia son respiraciones fatigosas, con aumento en la frecuencia y profundidad, mayor a 20 ventilaciones por minuto. Se compara al tipo de ventilación que efectuamos después de realizar ejercicio intenso. Apnea, la respiración se suspende por unos segundos, o se encuentra ausente. Hiperventilación, aumento de la frecuencia y profundidad. Hipoventilación, disminución de la frecuencia y profundidad. Respiración de Cheyne-Stokes, la frecuencia y profundidad de la ventilación son irregulares, con períodos de apnea y de hiperventilación. Respiración de Kussmaul, respiraciones anormalmente profundas, regulares y de gran frecuencia. Respiración de Biot, las respiraciones son anormalmente superficiales, seguidas de un período irregular de apnea. Ritmo. Es una característica que tenemos que evaluar en la ventilación. Con la respiración normal, después de cada ciclo respiratorio, se produce un intervalo regular. Puede determinarse observando el pecho o el abdomen. Las respiraciones fatigosas implican los músculos accesorios visibles en el cuello. Basado en el ritmo, o sea en los intervalos entre cada ciclo respiratorio, podremos observar ciclos regulares, no existen alteraciones en los intervalos. Ciclos irregulares, los ciclos respiratorios son interrumpidos por una exhalación o inhalación, que normalmente no deberíamos observar en un periodo. Recuerde. Los lactantes tienden a respirar con mayor irregularidad, los niños pequeños pueden respirar lentamente, durante unos segundos, para hacerlo más rápidamente a continuación. Simetría. Se refiere a la sincronía de los movimientos a ambos lados del tórax. El tórax será simétrico, cuando ambos lados del tórax se levanten y desciendan al mismo tiempo. En cambio, un tórax asimétrico es aquel en que al momento de la inspiración un lado del tórax sube, en cambio el otro lado se deprime. Esto se conoce también como respiración paradojal. Procedimiento para tomar la frecuencia ventilatoria. Evaluar el patrón ventilatorio, identificando número de respiraciones contenidas en un minuto. Ritmo de las respiraciones. Profundidad. Uso de la musculatura accesoria. Los materiales a emplear son un reloj con segundero. El paciente debe estar cómodo, no saber que usted está midiendo la frecuencia ventilatoria, de manera que no manipule la frecuencia. Usted puede observar la mecánica ventilatoria. En caso de ser difícil, usted puede colocar la mano sobre el tórax, o sobre el abdomen. La mano no puede apoyarse totalmente de forma que entorpezca los ciclos respiratorios. De ser necesario, se debe descubrir totalmente el tórax para facilitar la observación. Saturometría. Debe ser un complemento de la evaluación de la función ventilatoria. Los procesos de difusión y perfusión pueden evaluarse a través de la medición de la saturación de oxígeno de la sangre arterial. El oxígeno se fija a la hemoglobina, por lo tanto la medición del porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno en las arterias es la saturación de oxígeno. Los factores que afectan la saturometría son fuentes exteriores de luz, monóxido de carbono inhalado, movimientos del paciente, ictericia, disminución de las pulsaciones arteriales, hipotermia en la zona de valoración, vasoconstrictores farmacológicos, disminución del gasto cardíaco, edema periférico.